A nivel de que yo me sentaba en mesas donde solo se hablaba de dinero, podían estar hecho polvo por dentro, anímicamente mal, pero tenían mucho dinero y yo admiraba a la gente por eso. Todo este proceso que han sido estos 5 años de emprendimiento donde ha habido traiciones, ha habido deslealtades, injusticias, me emborrachaba, me drogaba, consumía, hacía cosas que estaban mal y me sentía mal al día siguiente, ¿no? Eso era mi conciencia, pero yo no entendía que eso era Dios diciéndome por qué camino ir. Creo que por eso hemos conectado mucho y nos hemos llevado muy bien, porque yo siento que tú eres una persona con una energía muy espiritual de la que yo puedo aprender mucho, ¿no? Y por eso pues me acerco a gente como tú, porque estoy muy centrado en desarrollarme en esa parte. Hola, soy Erika y te doy la bienvenida a Vivir Blog. Estoy con Adri Castel, él es empresario español y bueno, me encantaría preguntarle un concepto más sobre la vida del empresario y qué nos puede aportar él, cómo podemos aprender de una persona como Adri Castel que ha alcanzado tantos objetivos financieros. Genial, pues Erika, muchísimas gracias por tenerme por aquí en tu canal, con tu gente. Y encantado de poder aportar. Siempre la gente pregunta mucho sobre negocios, sobre qué números se hacen, dinero, pero creo que es muy interesante lo que me vas a preguntar para hablar de la vida de un emprendedor, o sea, qué hay detrás, ¿no? Así que no me has dicho las preguntas, me las querías decir y he dicho, bueno, mejor que fluya, que me pillen de sorpresa, así que muy emocionado por ver qué preguntas traes para mí, así que dispara. Enlazándolo un poco con la introducción, donde hablaba de tu trayectoria como empresario, ¿qué es para ti la abundancia? Vale, la abundancia para mí ha cambiado mucho el término desde que yo empecé a emprender. Yo empecé a emprender hace 5 años. Me habían echado de mi trabajo, no sabía qué hacer. Llevaba 5 años trabajando para otro, en un empleo digital, eso sí, pero como empleado. Y cuando me echaron no sabía qué hacer. Lo que sí tenía claro era que no quería volver a una oficina. No quería tener un trabajo normal, eso lo tenía clarísimo. Así que como iba a ser muy difícil encontrar un empleo que fuera remoto y digital, no me quedó otra que emprender en el mundo digital por querer esa libertad. ¿Qué pasa? Empiezo a ver lo que es posible dentro del mundo digital a nivel de números y me convertí en una persona ambiciosa. Yo siempre había sido una persona que se conformaba con poco, de hecho el dinero me daba igual, no era nada materialista, pero entro en un mundo como es el negocio digital, donde sí que ves que se factura mucho, se gana mucho dinero, y me empiezo a volver un poco materialista, en el sentido de que en mis primeros años como emprendedor, la abundancia para mí significaba simplemente el dinero. A nivel de que yo me sentaba en mesas donde solo se hablaba de dinero, la gente quizá no tenía ni la mejor salud, ni las mejores relaciones, podían estar hecho polvo por dentro, anímicamente mal, pero tenían mucho dinero y yo admiraba a la gente por eso. Ahí para mí la abundancia era igual al dinero que tienes de patrimonio, o en tu cuenta de banco, o el coche que llevas, o el coche que manejas. Pero en el último año y medio yo me he dado cuenta de que hay algo mucho más allá. Y para mí la abundancia es algo pleno, donde obviamente está por un lado la abundancia financiera, en el sentido de que no te puede faltar de nada, ¿no? Si tú vives en una escasez donde el dinero no te permite hacer cosas que quieres hacer, pues eso ya es falta de abundancia. Pero la abundancia plena es algo muchísimo más allá que el dinero. De hecho, en los círculos que yo me muevo ahora mismo, el dinero es quizá la última temática de la que se habla. Se habla mucho antes de, oye, ¿cómo estás tu salud? ¿Haces deporte? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo estás anímicamente? ¿Cómo estás emocionalmente? O sea que por un lado para mí la abundancia es tener todas esas áreas cubiertas, no solo el dinero, sino tu área espiritual, mental, de salud. Y por otro lado, tener esa libertad de que el dinero no sea un problema para nada. Para mí, yo llegué a la conclusión de que en el momento en que yo puedo invitar a mi familia o a un grupo de amigos a cenar a un restaurante y no mirar realmente el precio de la cuenta, eso para mí ya es ser rico. Y ya a partir de ahí no me he dado cuenta de que no necesito nada más. Yo puedo llevar el coche que sea, no necesito vivir en un piso de lujo ni en una mansión. Oye, si llega, bienvenido sea, será el plan de Dios, el plan que Dios tiene para mí, pero si no llega, pues también considero que es el plan de Dios. Así que, en resumen, eso sería la abundancia. Primero, que el dinero no sea un problema, pero luego tener abundancia en salud, relaciones, espíritu, mente, ser una abundancia completa en todas las áreas. ¿Dirías entonces que también la abundancia sería la calidad de las relaciones? Sin duda, las relaciones para mí son uno de los 3 pilares, creo que hay 3 pilares. Dinero, evidentemente, porque sin dinero
no tienes libertad, y para mí la libertad es muy importante. Segundo, salud. La salud es la base de todo. Si no entrenas, si no comes bien, si no respetas tu cuerpo, si no tienes buenos hábitos, da igual el dinero que tengas, no vas a poder disfrutarlo. Pero tercero son las relaciones. Para mí es una de las libertades más importantes. En nuestro mundo se habla mucho de la libertad geográfica, la libertad financiera, se habla mucho de la libertad de horarios, pero se habla muy poco de la libertad de relaciones, que es algo súper importante. Para mí es de lo mejor de ser emprendedor. Yo tengo libertad total de elegir con quién me relaciono. No tengo que pasar tiempo con gente con quien no me apetece estar, que es algo que cuando tú eres empleado o tienes otro tipo de empresa, otro tipo de entorno, tú te ves obligado a ver a gente que no te apetece, elección, ¿no? Sí. Un jefe que no te apetece, compañeros de trabajo, incluso empleados, socios, y yo, gracias a Dios, tengo esa libertad de relaciones, y las relaciones realmente son una de las 3 áreas más importantes, junto con la salud y con el dinero. Qué interesante. Mira que alineándolo con lo que acabas de decir, en tu faceta como empresario probablemente te has encontrado con fracasos, pero también con deslealtades. ¿De qué has aprendido? O sea, ¿qué te ha enseñado en tu carrera o en este camino de desarrollo personal que estás emprendiendo? Es una muy buena pregunta, porque cuando sufres una deslealtad, una traición, que es algo muy común en el mundo del emprendimiento, tu primera reacción es volverte muy desconfiado, ¿no? Y dejas de confiar en la gente. Y bueno, piensas que todo el mundo te va a traicionar, como ya te ha pasado, pues vas siempre así como se dice en España, con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Un poco desconfiando de todo el mundo. Pero luego al final te das cuenta de que tampoco eso es bueno del todo, ¿no? El ser demasiado desconfiado. Entonces, no tienes que ser un tonto que se fíe de todo el mundo y que dé confianza además, pero tampoco tienes que perder oportunidades por ser desconfiado. Claro. Entonces, a mí, todo este proceso que han sido estos 5 años de emprendimiento, donde ha habido traiciones, ha habido deslealtades, injusticias, mi conclusión es que, bueno, que eso siempre yo lo llevo todo a Dios. Hay gente que lo llama el universo, para mí es todo lo mismo, ¿no? Pero es el plan de Dios que ha puesto esas situaciones para mí, para que yo aprenda y me vuelva más sabio. Así que simplemente lo acepto, dejo fluir. Obviamente todo lo que yo puedo controlar lo hago, en el sentido de que tampoco doy confianza de más. Es decir, tú tienes que ser también inteligente, estratégico, percibir la energía de las personas. Eso se siente muchas veces, oye, ¿me puedo fiar? ¿No me puedo fiar? Y dar la confianza cuando hay que darla, cuando toca darla. Y oye, si aún así alguien te la lía, alguien pues comete una injusticia contigo, te traiciona, pues es el plan de Dios, simplemente. Así que hay que llevar ese balance, ¿no? Entre no ser un súper confiado que llegues a ser tonto, pero tampoco ser demasiado desconfiado, porque entonces pierdes oportunidades. Pues ahora que hablas de Dios, ¿cómo ha sido tu relación con Dios? Pues mi relación con Dios, analizándolo, se ha intensificado mucho en el último año y 3 meses desde que conocí a mi pareja. Yo estaba bastante alejado de Dios, aunque yo siempre he escuchado una voz interna, que es la voz de la conciencia, ¿no? Porque tú, cuando haces algo que está mal, te sientes desalineado por dentro y no sabes explicarlo, pero tienes ese mal sentimiento que, según te vas volviendo más consciente, aprendes que es la voz de Dios, ¿no? La conciencia es la auténtica voz de Dios que te habla, pues, cuando te estás yendo hacia el mal, ¿no? En la vida está el mal y está el bien, y tú sientes cuando haces algo mal, ya sea, oye, pues te vas de fiesta, yo a lo mejor salía de fiesta, incluso me emborrachaba, me drogaba, consumía, hacía cosas que estaban mal y me sentía mal al día siguiente, ¿no? Eso era mi conciencia, pero yo no entendía que eso era Dios diciéndome por qué camino ir. O cuando como mal, a lo mejor como algo que sé que no es bueno para mí, me pego atracones de 3 días, me siento mal, ¿no? Si alguna vez he tratado mal a alguna persona, pues evidentemente tu conciencia te dice que te vayas por el buen camino. Entonces yo siempre he tenido esa conciencia, porque nunca he estafado, nunca he sido mala persona. Sí que es verdad que algunas veces, pues eso, he salido de fiesta, me he emborrachado, he cometido errores y he escuchado a esa conciencia y, oye, pues me he limitado y he sabido más o menos volver siempre al buen camino. Pero yo no le ponía el nombre de Dios a eso, ¿no? Lo llamaba valores, principios. Y en el último año y 3 meses, cuando yo conozco a mi pareja,
yo era una persona muy, muy centrada y enfocada en el dinero, ¿no? En esa energía de crecimiento, pero desde un punto de vista de que yo quería crecer negocios, crecer negocios. De hecho, solo hablaba de negocios. Y ella, que es una persona muy espiritual, porque es de Colombia como tú, ¿no? Donde está mucho más extendido esto, sí. y hay mucha más conciencia de la presencia de Dios en general, pues me enseñó mucho a estar cerca de Dios y poco a poco, pues, me hizo darme cuenta de que hay algo mucho más grande que nosotros, y eso en el último año a mí me ha liberado muchísimo como emprendedor, me ha hecho aceptar pues todos esos momentos difíciles que vienen en el camino del empresario. Y bueno, pues aquí tengo la cruz que me la he quitado para que no haga sonido con el micrófono, pero me acompaña siempre. Yo todas las mañanas oro, hablo con Dios, agradezco, y desde ahí pues soy consciente de que yo soy simplemente un siervo de Dios, que lo haré lo mejor que pueda, pero que Él tiene un plan, y eso me hace dormir mucho más tranquilo. Pues ahora que hablas de Dios y de tu concepto, me gustaría preguntarte que, bueno, si crees que realmente hay vida después de la muerte, porque esto es algo bastante espiritual. Y bueno, me encantaría saber tu opinión sobre esto. Yo en mi caso me estoy todavía formando, o sea, me considero un auténtico novato en toda esta área, donde sé que en los próximos años voy a tener una evolución increíble, y que el Adri de dentro de 3 años pues va a mirar al Adri de hoy y se va a dar cuenta de que no sabe nada en esta área, porque yo siempre pues me he formado mucho en temas de negocios, temas muy prácticos, muy tangibles, y es este último año y sobre todo estos últimos meses cuando yo estoy invirtiendo tiempo activamente en formarme en áreas espirituales, que de hecho creo que por eso hemos conectado mucho y nos hemos llevado muy bien, porque yo siento que tú eres una persona con una energía muy espiritual de la que yo puedo aprender mucho, ¿no? Y por eso pues me acerco a gente como tú, porque estoy muy centrado en desarrollarme en esa parte. Antes, y lo hablábamos antes fuera de cámaras, yo hubiera pensado, como se dice en español, y eso son cosas de hierbas, ¿no? Eso, sí. Porque yo era una persona muy práctica, muy pragmática, muy del plano físico y muy poco del plano espiritual. Pero gracias a este cambio pues soy capaz de conectar y querer aprender de gente pues como tú, que obviamente llevas un camino mucho más largo en todo esto, muchas más horas de estudio, de lectura, y es como cualquier otra área. La espiritualidad tienes que estudiarla, leerla, comprenderla, interiorizarla. Yo siento que todavía no estoy ahí, entonces estas preguntas tan profundas como si hay vida después de la muerte, todavía me cuesta un poco razonarlas, pero yo en este punto lo que siento es que el cuerpo, es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un alma dentro que está enjaulada en esta prisión de carne que es el cuerpo. El cuerpo algún día morirá, es materia, ¿no? Nos desvaneceremos, moriremos, pero yo siento que nuestra alma, de alguna forma, ya lo puedas llamar energía, como lo quieras llamar, esa energía vuelve al mundo y de alguna forma pues se transforma en algo más o queda algún tipo de recuerdo. O algo pasa ahí que tendré que estudiar, pero siento que evidentemente nuestro cuerpo físico muere, pero nuestra alma, nuestras memorias, nuestra energía queda en el mundo, que al final es esto que no vemos quizás, sino que está ahí y se queda, ¿no? Y pasa a formar parte de esta energía global, que al final es el todo. Pues te agradezco mucho esas lindas palabras. Para mí es un honor que una persona como tú, que ha alcanzado tantos objetivos, que admiro, pues me diga esto, porque creo que eso dice mucho de tu humildad, de tu cercanía. Y bueno, te lo agradezco infinitamente. Bueno, Erika, pues es un placer y nos vamos viendo por aquí, que además le vamos a dar caña juntos a todo el canal de YouTube para que ayudes a muchísimas personas. Muchas gracias, Adrián. Gracias a ti.